Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en lo que dice esta porción en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 en adelante. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. La Biblia dice que Saúl era el rey de Israel, era el ungido del Señor, era aquel hombre sobre quien reposó el Espíritu de Dios. Era aquel hombre sobre quien descendió la gloria de Dios y en un momento profetizó y habló las maravillas de Dios. Era un hombre que tuvo victorias preciosas de parte del Señor, y el Señor lo comenzó a usar de una manera muy especial. Pero también dice la Biblia que llegó un momento cuando él se descuidó. Y dice la palabra que comenzó a hacer lo que no era agradable al Señor. Comenzó a hacer lo que era desagradable a los ojos de Dios. Y cuando esto sucedió, la Biblia dice que el Señor quitó de él su espíritu, apartó de él su espíritu, alejó de él su espíritu, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Qué tremendas son esas palabras. Qué tremendo es eso ya para comenzar, que el espíritu del Señor se apartó de aquel rey. Qué triste es que el espíritu del Señor se pueda apartar de nuestras vidas. ¿Qué es el hombre sin el espíritu de Dios? Sansón era el hombre más fuerte, más poderoso sobre la tierra, mientras tanto que el espíritu de Dios estaba sobre de él. Porque la Biblia dice que cuando el espíritu estaba sobre de él, no había ejército que lo pudiera derrotar, no había ninguna puerta que no pudiera romper, no había enemigo que no derrotara. Mataba leones y mataba todo cuanto estaba en su camino, pero no era él, era por el poder del espíritu que estaba sobre de él. Cuando el espíritu del Señor está en nuestras vidas, mis hermanos, no hay enemigo que nos pueda hacer frente. En el terreno en el que te encuentres vas a tener victorias tremendas, siempre y cuando el espíritu de Dios esté sobre tu vida. Si el espíritu nos acompaña, si el espíritu nos mete en el problema, al Señor dice la palabra que el espíritu del Señor lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros como cristianos vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a padecer pruebas, angustias, tribulaciones y de todo tipo de cosas. Pero hay una grande diferencia, que cuando el espíritu del Señor es el que te mete en esa prueba, en ese problema, en esa dificultad, el mismo que te mete en el problema es el que te va a sacar del problema. El mismo que te mete en la dificultad te va a sacar de la dificultad. Aquel que permite que entres en la situación difícil, hermano, él mismo te va a sacar de aquella necesidad, de aquella angustia, de aquel problema, de aquella situación que estés atravesando. Cuando estés pasando por pruebas, por problemas, por necesidades, no te preocupes si está contigo un hermano o una hermana, si tienes mucho apoyo económico. No te preocupes los recursos humanos que tengas. Solamente preocúpate por una cosa: que la mano del Señor esté sobre tu vida. Y mientras la mano del Señor esté sobre tu vida, vas a mirar la gloria de Dios. No importa si entras al horno de fuego que esté calentado 7 veces más de lo normal. No importa si entras al foso de los leones, ahí el Señor te guardará, te protegerá, porque donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay victoria, ahí hay triunfo, porque es el espíritu del Señor el que está en aquel lugar. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Bendito su nombre. Comienza esta porción de la palabra diciendo: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y dice que los criados de Saúl dijeron: deja que vayamos a buscar a alguien que sepa tocar bien el arpa, para que cuando esté sobre ti este espíritu malo de parte de Dios, tengas alivio. Y la frase que más me llama la atención en este pasaje
es que dice un espíritu malo de parte del Señor, un espíritu malo de parte de Dios. No dice un espíritu malo de parte de Satanás, no dice un espíritu malo de parte del enemigo, sino que dice un espíritu malo de parte del Señor. Por supuesto que no está hablando de ángeles, está hablando de un demonio, un espíritu malo que lo atormentaba. Pero ¿por qué dice que era de parte del Señor? Porque era el Señor permitiendo directamente que aquella influencia llegara a estorbar a Saúl con un fin bueno, no con un mal propósito, sino con un buen propósito. No con el propósito de destruir a Saúl, sino antes bien con el propósito de quebrantar a Saúl, de provocarle arrepentimiento, de ahorillarlo al arrepentimiento. El Señor nos ama tanto que Él no se atreve muchas veces a extender su mano contra nosotros, porque Él nos ama tanto. A Él le duele aún tocarnos muchas veces, porque Él nos ama. Pero cuando Él nos ama, mis hermanos, la palabra del Señor dice que Él tiene también a alguien que utiliza para venir a formarnos, a moldearnos, que permite que venga hacia nuestra vida para que podamos nosotros alinearnos en la voluntad del Señor. Y ese alguien muchas veces es el enemigo, son los espíritus del enemigo, es la influencia del enemigo. Cuando esa influencia el Señor le permite que llegue a la vida de un cristiano, le permite muchas veces con un fin positivo, no con un fin negativo, con el fin de que nosotros entendamos que fuera de la mano del Señor no somos nada, que lejos del Señor no tenemos nada, que lo que somos, lo somos y lo seremos solamente por la gracia de Dios, solamente porque el Señor permanezca en nuestras vidas. Eso será nuestro ánimo, nuestro valor, nuestra protección, esa será nuestra seguridad. Por eso es clara la palabra cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo ha de morar bajo la sombra del Omnipotente, ha de estar bajo esa cobertura espiritual, y eso es suficiente para estar confiado y tranquilo. Pero aquí aparece un espíritu malo de parte del Señor. Y yo le hablaba la semana pasada de aquel caso en Corinto donde había un fornicario que estaba ahí adentro, y la palabra dice que el apóstol dijo: al tal entréguenmelo a Satanás para que sea destruido en la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y yo le hablaba precisamente de ese ejemplo, de que el Señor muchas veces permite, no era Pablo juzgando en la carne, era Pablo movido por el Espíritu de Dios, diciendo al fornicario: entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque estaba con arrogancia, porque estaba sin arrepentirse, porque estaba viviendo muy tranquilamente, estando en aquella condición, y aparentemente como si nada pasara. A Dios no es tanto que se escandalice por las faltas que un cristiano puede cometer, sino lo que más le desagrada al Señor es que no haya arrepentimiento en nuestro corazón, es que cometamos una falta, un error, y andemos actuando por ahí como si nada pasara, antes de caer de rodillas delante de Él y decirle: Señor, necesito de tu espíritu, porque si yo no estoy bien contigo, pierdo lo más especial que tengo, pierdo lo más precioso que tengo, pierdo lo de más alto precio en mi vida. Eso es tu espíritu. Nada se puede valorar al precio, al valor del Espíritu de Dios. Nada se puede valorar a ese precio. Eso es lo más valioso que tenemos. El cristiano que pierde el Espíritu lo pierde todo. Se queda en la calle, se queda con religión, con rutina, con títulos, con lo que quieras. Pero si se queda sin la gracia de Dios, se queda sin la satisfacción de Dios. Pero teniendo el Espíritu de Dios, estarás bendecido en tu salida y en tu entrada. Donde pongas tu mano, ahí la prosperará el Señor. El terreno que pises será tuyo, lo entregará el Señor en tus manos, porque es el Espíritu caminando dentro de ti, caminando, guiándote a ti. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta mañana. Estamos comprendiendo. El otro punto que le tocaba era este: no nos conformemos como Saúl se conformó.
que cuando venía aquel espíritu malo de parte del Señor, buscaba a alguien para que tocara delante de él y tuviera alivio. Buscaba al ungido del Señor, buscaba a David, y mientras David tocaba delante de él había paz y tranquilidad. Se iba David y seguía el tormento. No nos acostumbremos, mis hermanos, a que solamente usemos la iglesia, usemos el venir a escuchar la palabra, escuchar los cantos y sentir un refrigerio en la iglesia mientras somos ministrados por la unción del Espíritu, y salir de este lugar y seguir con las mismas cosas. Es que, mi hermano, el Señor busca que nos pongamos a cuentas con Él en nuestro corazón. Y si no estamos a cuentas, estaremos en la iglesia, y mientras estamos en la iglesia nos sentiremos libres, tranquilos y confortados. Pero salimos de la iglesia y salimos al mismo infierno, al mismo tormento, a los mismos problemas, a la misma insatisfacción. Saldremos a enfrentarnos a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el problema está dentro del corazón. Lo llevamos dentro y estamos queriendo amortiguar aquel tormento, aquella angustia, aquello que llevamos adentro con un refrigerio de unción, de alabanzas, de predicación. Pero necesitamos más que eso, mis hermanos. Necesitamos abrirle el corazón al Señor y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. No quiero ser ministrado solamente por un ratito de predicación o por unos cantos de alabanza. Quiero que tu Espíritu vuelva a mi vida, que tu Espíritu vuelva a darme la comunión espiritual, que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que en momentos difíciles y en momentos fáciles tenga la libertad de levantar mis manos y de sentir tu gloria. No importa que haya problemas, pero que esté tu poder, que goce de tu comunión, que goce de esa relación íntima contigo. Eso es lo que deseo. ¡Qué tremendo! Quiere decir que muchos de nosotros ya perdimos el sabor de la comunión. Perdimos el sabor del contacto con el Espíritu, y necesitamos a un David que venga a tocarnos para sentir alivio. Necesitamos a un predicador que venga a predicarnos muchas veces para tener alivio, a un cantante que venga a cantarnos para tener alivio. Pero el cantante no puede estar siempre contigo y ahí cantándote para que tengas alivio, ni el predicador puede estar siempre predicándote para que tengas alivio. Pero si tienes la comunión del Espíritu, el Espíritu te cantará, te predicará, te sustentará, te fortalecerá donde quiera que estés, en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier problema. Ahí estará el Espíritu del Señor para consolarte, para confortarte, para animarte, para bendecirte. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa mañana, porque Él está en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Qué linda es la palabra del Señor. Qué lindo es entender la palabra y que el Señor nos hable por ella. Aquí nos habla de un peligro grande: que el espíritu se aparte de un cristiano, que el espíritu se aparte de un corazón que le ha conocido. El que no ha conocido al Espíritu puede todavía entretenerse en las cosas del mundo y en cierta manera encontrar satisfacción. Puede buscar las cosas de afuera y sentirse tranquilo, cómodo, satisfecho en cierto aspecto. Pero el cristiano, el que ha probado de la dulzura del Espíritu, jamás encontrará ni la más mínima satisfacción afuera, porque el Espíritu es lo más dulce que puedas probar. Es como probar un panal de miel, gozarte de la miel y luego comer otra cosa. Cualquier cosa que pruebes vas a ver amarga, porque ya probaste de la miel. Una vez que pruebas las caricias del dulce Espíritu de Dios, nada más tendrá sabor, nada más te satisfacerá, nada más te bendecirá, y ya no habrá en qué encuentres delicia. Tú podrás pensar: oh, yo me deleitaba en lo que hacía, andaba en el placer, cuando andaba en la droga, cuando andaba en el licor, ahí me gozaba. Sabes que si llegas a probar del Espíritu de Dios y vuelves al licor, lo sentirás amargo, desabrido. Jamás podrás encontrar lo que un día encontraste en aquello, porque cuando lo encontraste entonces no habías probado la miel del Espíritu, pero ahora ya probaste la miel del Espíritu de Dios.
y ya nada te podrá llenar. Por eso es importante retener lo único que nos puede satisfacer, que nos puede llenar, que nos puede anclar para estar firmes y seguros. Dele gloria al Señor en esta mañana. Dice el verso 1, Dios hablando a Samuel, dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel lloraba a Saúl. Samuel le pedía al Señor. No lo lloraba nomás llorándolo. Samuel le pedía al Señor por Saúl. Le pedía que restaurara a Saúl. Le pedía que tratara con Saúl. Samuel amaba a Saúl. Samuel estaba apegado a Saúl. Y dice la palabra que cuando Samuel le clamaba al Señor por Saúl, llegó un momento cuando el Señor lo detiene y le dice: ¿sabes qué? Ya no me pidas por Saúl, porque no te voy a escuchar. Y ya no me pidas por él, porque yo lo he desechado y me he buscado, me he encontrado a otro que anda conforme a mi corazón. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios estaba tratando con Saúl. Dios había alejado su espíritu y había permitido que llegara un espíritu malo enviado por Dios o permitido por Dios para que atormentara a Saúl. ¿Con qué fin? Con el fin de que Saúl valorara lo que había perdido. Con el fin de que valorara. A David le sucedió algo similar cuando cayó en pecado de adulterio. La Biblia dice que la Biblia dice que David cayó de rodillas y comenzó a pedirle al Señor y a decirle: Señor, contra ti solo he pecado. Y comienza a hablar en arrepentimiento David. Y llega un momento cuando le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Allí estaba David buscando aquel espíritu. David también perdió el mismo espíritu que también Saúl lo llegó a tener. Pero David supo humillarse. David supo entender el propósito de Dios a través de aquel sufrimiento. ¿Cómo piensa que se sentía David cuando está en el Salmo 51 clamando y diciendo: Señor, no me deseches, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu? Sentía que ya no tenía el Espíritu en él, y ciertamente no lo tenía en él ya. Lo había dejado, lo había abandonado, porque también se había desviado David. Y le clama a David diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. En otras palabras, la diferencia de David a la diferencia de Saúl: los dos le fallaron a Dios. De los dos se alejó el Espíritu de Dios. Pero la diferencia fue que cuando los dos sintieron aquel vacío, uno de ellos se humilló. David se humilló diciendo: Señor, no puedo vivir sin tu Espíritu. Estoy desesperado, estoy angustiado. No me quites esto. Quítame la vida, quítame la familia, quítame lo que quieras, quítame la salud, pero no me quites esa relación íntima, esa preciosa comunión con tu Santo Espíritu. No me quites eso, Señor. Quítame el dinero, quítame el palacio, quítame la corona, quítame los puestos, los títulos, quítame todo, pero no me quites esa dulce presencia del Espíritu. A David no le importaba más otra cosa que esa presencia linda. Pero Saúl, cuando pasó por esa etapa, Saúl no reaccionó. Saúl no reflexionó. En vez de reflexionar, se endureció de corazón. Y endureciéndose, comenzó a hacer más maldades delante de Dios. Mató a los sacerdotes del Señor. Buscaba a David para matarlo, sabiendo que el Espíritu estaba sobre David. La Biblia dice que Saúl comenzó a hacer montón de cosas que eran más y más desagradables al Señor. Quiere decir que en vez de que reflexionara, en vez de que reaccionara, parece que más se iba hundiendo y perdiendo. Es que, mis hermanos,
La decisión está en uno, la voluntad la tiene uno. El Señor permite cosas y las permite para que reaccionemos, para que volvamos en sí, para que podamos saber de dónde hemos caído muchas veces y clamemos al Señor por misericordia. Porque David dijo: Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, Señor. Conozco tu secreto, conozco tu debilidad, que el que se humilla será exaltado, el que se humilla tú lo levantarás. No podrás resistir al corazón que en verdad se quebranta, se humilla, se doblega delante de ti. Pero muchas veces sabemos que hemos fallado y en vez de humillarnos nos hacemos más arrogantes, nos hacemos más duros, nos ponemos en una posición a la defensiva y nos ponemos en una posición donde nos estamos poniendo como un blanco para que caiga el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor primeramente permite aquello para que reaccionemos. Pero cuando Saúl no reaccionó, lo único que iba haciendo es acercándose al despeñadero, acercándose más y más al despeñadero, hasta que cayó en el despeñadero. Terminó consultando brujos, brujas, adivinos. Terminó haciendo lo que el Señor le había dicho: no lo hagas, no es agradable a mis ojos. Y terminó muriendo él con todos sus hijos en batalla. Quiere decir que Dios le dio un tiempo. Dios lo pasó por un proceso, no queriendo la muerte del pecador. La Biblia dice que Dios no busca la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta, que éste vuelva en sí, que éste entienda que se ha desviado del camino del Señor y pueda volver a los pies del Maestro, pueda volver cual hijo pródigo que dejó la casa y ahora venga a buscar esa intimidad con el Señor una vez más. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto entonces? Dice la palabra que le dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás? No te voy a escuchar, porque yo busco el quebrantamiento de él, y yo busco un cambio de actitud de él, y yo busco la humillación de él, y no te voy a escuchar. Quiere decir que cuando Dios se propone tratar con una persona, las oraciones salen sobrando. ¿Por qué? Porque si hay un corazón duro y uno le está pidiendo: Señor, quebrántalo, Señor, tócalo. Hay veces que hay mujeres o hombres que le están pidiendo al Señor por su familia, en veces por los hijos, en veces por su papá, por su mamá, por su esposo, por su esposa, y le está pidiendo: Señor, tráelo a tus caminos, Señor, trae a mi esposo, trae a mis hijos. Le está pidiendo por su familia, y hay veces que a su familia le pasan unas atrocidades tremendas. Les pasa cada cosa. Los meten en prisión, quedan paralíticos, quedan casi muertos, accidentes terribles. Y el cristiano en veces se angustia y dice: Señor, mira, te pedí que lo cambiaras y parece que está peor. Es que Dios está llevándolo a ese límite. Dios, para quebrantarnos, muchas veces no va a traerte así nomás muy limpiamente. Va a permitir que venga sobre ti aquello que más te puede dañar. Te va a quebrantar. Si no te quebrantas voluntariamente, si no te doblegas voluntariamente, te va a doblegar a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las necesidades. Te va a doblegar el Señor, porque el Señor es soberano. Al Señor no se le resiste ni un solo corazón. Él te invita y dice: ven. Y si no quieres venir, dice: bueno, tengo un ayudante que te puede traer. Voy a enviar un espíritu que te vaya a traer. Voy a enviar al diablo que te traiga a mis pies. A muchos cristianos o a muchos hombres, el diablo los ha traído a ponerse de rodillas delante del Señor. La enfermedad los ha traído a ponerse de rodillas delante del Señor. El problema los ha traído a ponerse de rodillas delante del Señor. Parece que de otra manera no podemos venir al Señor. El Señor quiere que vengamos sin que ese enemigo venga a traernos. Pero si no venimos, el Señor dice: enviaré a alguien que te traiga.
enviaré la prueba, enviaré el problema, enviaré la tribulación y te traerá quebrantadito, dócil, frágil, humilladito, con un corazón sensible. Tú que decías que yo no me humillo y que yo soy fuerte y que yo soy rico y que yo no necesito de Dios. Dios sabe usar los medios y los recursos para despojarte de todo y traerte reconociendo que solamente hay un Dios en los cielos y que nuestra vida está en las manos de Él, que hay un Dios soberano y nuestra vida se mueve al antojo de Él, a como Él dice, a la voluntad de Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces, ¿a quién queremos que venga a traernos a los pies de Cristo? ¿Al Espíritu Santo o a un espíritu inmundo? Aún al inconverso, Dios usa dos agentes: el agente de su Espíritu Santo, tocando, hablando frágilmente, hablando con amor y con ternura. Pero hay veces que el hombre dice: no, eso no es para mí, hombre, eso es para mujeres. Yo soy hombre, yo ahí en la iglesia no, yo no. Y de repente dice: bueno, como que no quisiste la invitación de mi espíritu, te voy a enviar otra invitación por otro lado. Y le envía un espíritu inmundo, un demonio ahí que lo atormente, que lo martirice, que lo mete en problemas. Y entonces le sacude su vida. Y aquel que se sentía fuerte y grande y que no lloraba, viene llorando como un niño a los pies del Señor, diciendo: perdóname, te necesito, ayúdame porque ya no puedo, ayúdame porque me muero. Ahí es cuando entiende el hombre que sin Dios no es nada, que sin Dios no vale nada, que sin Dios no tiene nada. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Entonces, hay que entender que en muchas ocasiones Dios envía un espíritu malo de parte de Él. Es decir, Él es el que tiene el propósito con aquella influencia, con aquel espíritu. ¿Y cómo voy a discernir esto, hermano? Muy fácil. Si usted está en pecado, si está mal con Dios y le están llegando un montón de cosas terribles a su vida, sepa que es el trato de Dios. Y sepa que Dios lo está permitiendo con el fin de que reflexionemos, de que volvamos en sí y nos pongamos a cuentas con Él. Porque Él no va a quitar a aquella gente hasta que nosotros volvamos en sí y vengamos a sus pies. Si nosotros estamos fallándole al Señor, Él va a permitir que vaya ese embajador de parte de Satanás, porque ya envió al embajador del Espíritu, y ya envió al embajador del predicador, ya envió al embajador del hermano a decirle, a amonestarle, a llamar la atención. Y hay veces que no entendemos. El Espíritu nos habla y salimos de este lugar diciendo: el Señor me habló, el Señor me habló, el Espíritu me habló. Pero hay veces que salimos y seguimos viviendo de la misma manera y seguimos caminando de la misma manera. Y cuando pasa eso, el Señor dice: tú necesitas otra ayuda, tú necesitas otro apoyo. ¿Y a quién necesitas? Es un espíritu malo que te voy a enviar. Ese te va a traer de rodillas y ese te va a hacer entender y te va a hacer reconocer la necesidad que tienes. Entonces podemos escoger qué trato queremos: el trato de Dios a través de su Espíritu, o el trato de Dios a través de un demonio. ¿Qué trato queremos? No depende de Dios, depende de nosotros, porque Dios lo hace. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Cuando el Señor se propone tratar con alguien, nadie puede detener su mano. No hay oración en esta tierra que detenga su mano. Cuando el Señor quiso tratar con Saúl, las oraciones de Samuel no sirvieron para nada. Del gran profeta de Dios le dijo: ¿sabes qué, Samuel? Detente con tus oraciones. Aquí no te metas en esto, porque soy yo con él. Estoy tratando con él, estoy obrando en él. No, pero mira, el enemigo lo está atormentando. Por eso yo mandé ese espíritu y yo lo permití. Si yo lo permití, entonces detente, Samuel. Ya ni me pidas por él, porque yo voy a cumplir mi propósito en esa vida. Yo voy a hacer lo que me he propuesto y no voy a terminar con él hasta que haga lo que quiero hacer en él. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar otro ejemplo y vayamos a Job capítulo 1 y leamos del verso 6 al verso 12. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí miramos un ejemplo muy hermoso y quiero que entendamos esto ahora. Saúl es un ejemplo clásico, un ejemplo ideal de cómo Dios puede tratar con alguien cuando se desvía de su voluntad, cuando anda mal delante de él. Cómo Dios permitió aquel espíritu malo que iba de parte de él, que iba permitido por él. Y vemos cómo el Señor quería tratar con Saúl para provocarle arrepentimiento, que reaccionara al mirar lo que tenía perdido y al mirar lo que le atormentaba. De esa manera buscara a Dios, pero no se humilló ni lo hizo, y solamente hubo destrucción. En cambio, David, miramos, él sí supo humillarse y supo recuperar y buscar la restauración de Dios en humillación, esa comunión íntima. Ahora miramos otro ejemplo de cuando Dios permite que venga un espíritu malo enviado por él o permitido por él, y aún cuando puedes estar bien con Dios. Job era un hombre que estaba bien con Dios, estaba en lo mejor de su vida con Dios, en lo mejor de su relación con Dios, amaba a Dios, era temeroso de Dios. Y dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Y dice la palabra que dijo claramente el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y de andar por ella. Y has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que le dijo Satanás: sí, pues lo tienes protegido. Mira el vallado que tienes alrededor de él. Mira, todo le das. Mira, no puedo tocar a sus hijos porque los tienes cubiertos. No puedo tocar ni una oveja de las que tiene porque tú las tienes bendecidas. Tú tienes una cobertura alrededor de él. Señal que el enemigo no puede tocar lo que él quiere, ni cuando él quiere. Él no podía venir y tocar a Job porque Job tenía una cobertura. Quiere decir que los hijos de Dios no somos cualquier cosa indefensa por ahí, que el enemigo puede jugar contigo y hacer lo que quiera. No, mi hermano, eres más que eso. Eres el tesoro del Señor, eres la niña de sus ojos, eres una perla de gran precio para él. Tú vales mucho más de lo que te imaginas, al grado que no permite el Señor que el enemigo llegue a tocarte como cualquier cosa. Pero en este caso dice que Satanás le dijo: bueno, pues por eso te sirve, porque le das todo. Convenenciero Job, te sirve por lo que le das, no por lo que tú eres. Y le dice el Señor: no, te voy a mostrar que Job me sirve porque me ama, no por lo que le doy. Tenga o no tenga, me sirve igual. Le dé o no le dé, me sirve igual. En tiempos buenos y en tiempos malos me sirve igual, porque yo conozco su corazón. Y dice la palabra que le dijo el Señor: mira, ahí está él y todo lo que tiene. Tócalo, haz lo que quieras, pero no toques su vida. Preserva su vida. Y Job salió de delante del Señor. Y Satanás salió de delante del Señor, y dice que fue y mató a sus hijos, le quitó sus bienes, quitó todas sus pertenencias, le hizo todo lo que pudo. Al último le puso una sarna en todo su cuerpo, una sarna de la coronilla de su cabeza a las plantas de sus pies, que estaba tirado, sentado en un montón de ceniza. Ahí estaba raspándose con una teja por aquella desesperación de una sarna. Una sarna es algo terrible, es algo que lo hace desangrarse de tanta irritación que tiene. Se desangra en vida propia. Es doloroso, es terrible, es insoportable. Allí estaba Job con aquello, y Satanás esperando que se quejara, que hablara mal. Pero Job fue y se humilló y dijo: nada traje a esta tierra y nada me llevo. Desnudo nací, desnudo me voy. Que sea el nombre del Señor glorificado. Alabó al Señor, adoró
adoró al Señor, exaltó al Señor. Su corazón estaba con Dios. Su corazón estaba con Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, hermana, cuando tú examines tu vida y te sientas bien delante de Dios, porque uno sabe cómo está, y sin andar con tantas cosas, el Espíritu le habla rápido a uno y le dice: estás mal aquí, 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 acomódate. Todos tenemos errores, pero hay áreas donde estamos fallando, que el Señor nos está llamando la atención. Y cuando uno está mal, entonces ni para qué se pregunte por qué viene lo que viene. Pero cuando uno está bien y uno se pregunta: ¿por qué, Señor? Hay cristianos que se confunden y los confunde el enemigo, porque cuando más le han querido servir al Señor, cuando más han dispuesto su corazón y le han dicho: Señor, me voy a despojar de esto y te voy a ser fiel aquí y voy a servirte y te voy a buscar, y están buscando a Dios de corazón con todo su ser. Y cuando más lo están buscando, y cuando más le están queriendo agradar, y cuando más se están queriendo consagrar para Él, es cuando más mal les va todo. Lo corren del trabajo, se queda en la calle, lo corren de la casa donde estaba, su esposo lo deja, los hijos andan en drogas y le pasa de todo, y ya no haya ni qué hacer la persona, y dice: ¿por qué, Señor? Si es cuando más te estaba sirviendo, es cuando más te quería agradar. Tenga cuidado, mi hermanito. Lo que Satanás buscaba en Job era hacerlo quejarse, hacerlo murmurar, pero no logró eso. Cuando tú vas buscando servir al Señor en lo mejor de tu vida, muchas veces es cuando más probado vas a ser. Es cuando el diablo va a querer venir a probarte, y muchas veces el Señor lo va a permitir. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú le estás diciendo: Señor, purifícame, Señor, quiero servirte, Señor, te amo. Entonces el Señor dice: bueno, hijo, pues te voy a purificar entonces. Pero la purificación no es fácil, viene a través del fuego. Como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe será refinada por la prueba. Cuando venga la prueba, no te quejes, mi hermano. Aunque todo te falle, aunque todo se venga abajo, aunque todo te falte, alaba al Señor, glorifica al Señor, exalta al Señor, con cosas o sin cosas, con salud o sin salud, con problemas o sin problemas. Dile a Satanás: yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa hemos de honrar al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación. Hemos de glorificarle. Quiere decir que no solamente cuando andas mal, Dios permite que venga un espíritu malo, sino muchas veces cuando andas lo mejor que puedes andar, cuando andas súper bien, Dios puede permitirlo. La diferencia es que si Dios lo permite para avergonzar al diablo y para purificarte y pulirte y levantarte a ti. La Biblia dice que Dios le dio a Job lo doble de lo que tenía. Le multiplicó sus bienes, le multiplicó su familia, le multiplicó todo lo que tenía, porque el Señor no se queda con nada. Cuando tú haces algo por Él, y cuando a pesar de que no entiendes con tu mente lo que está pasando, le dices: Señor, con todo y eso, con todo y que no entiendo lo que está pasando, porque hay veces que lo más difícil es confiar en Dios cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Si entendiéramos lo que Dios está haciendo, qué fácil sería confiar en Dios. Pero no entendemos nada, y cuando menos entendemos es cuando más se purifica la confianza. Porque si yo entiendo lo que Dios va a hacer, ya no es confianza, ya realmente es entender y conocer lo que va a hacer. Es distinto. Pero cuando no entiendes nada y a pesar de eso le dices al Señor: Señor, aquí estoy para que te glorifique, Señor. Aquí estoy esperando en ti, Señor. Aquí estoy para mirar tu gloria, porque sé, Señor, que aunque pase pruebas o tribulaciones, tú no me dejarás en ningún momento. Irás conmigo donde quiera que esté. En el fuego estarás conmigo, en el río estarás conmigo, en el problema estarás conmigo, en la enfermedad estarás conmigo. Has prometido no dejarme, no desampararme, y si tú lo has prometido, sé que eres fiel para cumplirlo. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Quiero avanzar en este tema. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor:
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremendo. El Señor habló a Pedro y le dijo: Pedro, tengo una noticia para ti. ¿Qué, Señor? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Señor, ¿y qué has dicho tú? De seguro no le concediste ese privilegio, ¿verdad? Se va a quedar con las ganas. No, no se va a quedar con las ganas, Pedrito. Se va a llevar todas las ganas. Así es de que prepárate. No se va a quedar con las ganas. Pero Señor, ¿por qué? ¿Que no me amas? ¿Que no tienes compasión de mí? ¿Cómo que permitirle al diablo que venga a zarandearme como a trigo? Es que te amo tanto, Pedrito, que te veo un carácter tan terrible que tienes, que nadie te lo puede controlar. Tienes un carácter que yo te lo he querido cambiar con palabras dulces y no has entendido. Así es de que voy a solicitar un ayudante que tengo por ahí preparado para casos como estos. Y voy a dejar que venga a zarandearte como trigo. Pero no te preocupes, yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falle. Voy a pulirte, pero voy a ayudarte. Vas a sufrir, sí, te va a doler, sí, pero vas a salir purificado, vas a salir transformado, vas a salir preparado, vas a salir como quiero que salgas. Te voy a quebrar esa dureza que tienes, te voy a quebrar ese carácter que tienes. Porque hay algunos de nosotros que tenemos un carácter terrible, como dicen por ahí, de tócame o mírame y no me toques, porque se quiebra la persona. Pero no puede decirle nada porque ya se sintió, ya se puso de una manera negativa, un carácter terrible. Y muchas veces, mis hermanos, cuando el Señor nos habla y nos invita y nos dice: hijo, reacciona, entiende y mira, y nos habla y no cambiamos y seguimos igual. Sí, Señor, ya voy a cambiar. Y seguimos y apenas salimos y ya estamos con lo mismo. El Señor dice: voy a solicitar a mi agente especial ahí que tengo preparado. Y ahí lo manda aquel espíritu, aquel diablo. Y va, y aquel sí te hace la vida imposible. Aquel no te va con ternura, aquel te va con golpes duros, aquel te va donde más te duele. Y comienza uno a doblegarse y a quebrantarse, y ya viene en pedazos delante del Señor. Señor, ya vengo en puros pedazos. Mira, Señor, el problema y la necesidad. Te dije, hijo, pero bueno, así te quería, ya que estás en pedazos y yo soy el alfarero. Voy a hacerte una vasija nueva, voy a hacerte lo que yo quiero hacer. Así te quería, en pedazos. Estabas muy entero todavía, estabas muy fuerte, estabas muy vivo. Te necesitaba débil. Eras muy sabio, te necesitaba ignorante. Te creías muy capaz, te necesitaba impotente, para poder formarte como yo quiero formarte. Porque tú te creías que eras mucho y no podía hacer yo nada, salía sobrando yo. Y hay muchas veces que el Señor le hacemos sentir como que sale sobrando en nuestras vidas, porque nos sentimos suficientes, nos sentimos prepotentes para tantas cosas. Y ahí, hermanos, es donde el Señor dice: tengo que enseñarte que estás equivocado, que el único omnipotente soy yo en este lugar y en todo lugar. El único que todo lo puede soy yo, y tú dependes de mí. Y sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. No dice poquito podréis hacer, dice sin mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces aquí miramos otro ejemplo. No se extrañe si nos sucede esto, pero aprendamos a entender lo que está sucediendo y a saber el propósito de Dios cuando atravesamos estas cosas. Veamos lo que dice la palabra. Rápidamente venga conmigo y veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 del verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí miramos otro ejemplo. Primeramente miramos que Job se le envió un espíritu primeramente a Saúl para arrepentimiento.
Después a Job se le envía un espíritu malo de parte de Dios. El enemigo fue directamente un espíritu para probar, para purificar, para moldear, igual que a Pedro. Ahora miramos acá a Pablo, que se le envía un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Dios, para quebrantamiento, para humillación, para que no se enalteciera. Por eso dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. ¿Usted cree un demonio que venía a abofetear a Pablo? Pablo era el gran profeta de Dios, el gran apóstol, el gran siervo de Dios. Como ese hombre, yo creo que ninguno de los apóstoles pudo alcanzar ese nivel de espiritualidad, esa espiritualidad tan hermosa que había en él, esa revelación, esas experiencias, ese respaldo, esa unción, esa gracia. Todo lo que Pablo tenía sobrepasó a los demás apóstoles. Pero dice la palabra que no solamente se le dio gracia, también se le dio un guardia de seguridad que lo protegiera. Se le dio ahí un guardaespaldas que lo cuidara. Pablo, no te me vayas a enaltecer. Te voy a cuidar y te voy a poner tu propio ahí security guard, como dicen, guardia de seguridad, que te cuide. ¿Y quién es ese? ¿Un ángel poderoso? ¿Vas a mandar a Miguel? No, voy a mandar a un demonio ahí que te cuide. Pero yo pensaba que ibas a mandar a un ángel, Señor. ¿Por qué no mandas a un ángel? ¿Por qué no a Miguel? ¿Por qué no a Gabriel? Es que Miguel y Gabriel no me sirven para estos trabajos. Ellos van a tener misericordia de ti y te van a dejar que te enaltezcas. A lo mejor te hacen lo que la madre al niño que lo ama tanto y que hace una cosa mal y cierra los ojos y se hace como que está mirando para otro lado, tan solo para seguir, no decirle nada a su hijo y que siga haciendo lo que está haciendo. Ahí se hace, como dicen por ahí, de la vista gorda, que no está mirando cuando bien está mirando. Entonces dice el Señor: ¿sabes qué? Nadie te va a vigilar mejor que este que voy a poner ahí para que te cuide. Este guardaespaldas que te va a cuidar ahí. ¿De qué me va a cuidar, Señor? Te va a cuidar del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de la jactancia. Cuando esté mirando que quiera acercarse a la jactancia, te va a bofetear y te va a decir: reacciona, Pablo, no eres tú, es Dios en ti. Pablo, no es tu fuerza, es la gracia de Dios. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando tú eres débil serás fuerte, porque será la gracia de Dios moviéndose en tu vida, respaldándote, fortaleciéndote, ayudándote. Será la gracia de Dios en tu vida. Entonces a Pablo se le fue dado un mensajero de Satanás. ¿Andaba mal Pablo? No. ¿Pero por qué se le dio? Para probarlo. Ya no fue para probarlo a Pablo, fue para preservarlo, para guardarlo, para cuidarlo, de que no se enalteciera. Hay veces que hablamos y pedimos cosas grandes de Dios o a Dios, y hay veces que Dios no las da, pero juntamente con aquello grande nos dice: tengo que cuidarte, hijo. A Pablo lo tuvo que cuidar, porque muchos hombres se desviaron por la grandeza que Dios les dio, por la revelación, por la gracia que Dios le dio. Muchos hombres se desviaron y muchos hombres es fácil que uno se desvía aún por la misma gracia de Dios. Creer que uno es algo, creer que uno sabe algo y no es nada. Así es de que muchas veces el Señor dice: te voy a tener que poner a alguien que te cuide, a un guardián, a alguien que esté al pendiente, que no permita que te ensoberbezcas, que no permita que te enaltezcas. Pablo era humildito y lo miramos en la escritura, que él dice: yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Yo, como un abortivo, nací después de todos. Y comienza a hablar de que él no es nada, y comienza a hablar de una humildad tremenda. Y nos preguntamos y decimos: ay, Pablo, qué tremendo, qué humilde. Pues sí, ¿cómo no iba a ser humilde? Si tenía quien lo cuidara ahí, tenía quien lo quebrantaba. Cuando él o su propia carne quisiera elevarse, ahí había alguien que lo quebrantaba, y siempre se mantenía humildito, quebrantado. Así es de que muchas veces el Señor, cuando nosotros por nuestra propia cuenta nos cuesta humillarnos, quebrantarnos y darle la gloria a Dios por lo que Él nos da y por lo que Él hace en nosotros, muchas veces tiene que enviar este mensajero para que esté cuidándonos, para que no te enaltezcas, para que no te ensoberbezcas y para que reconozcas que es la gracia de Dios en tu vida. No lo que tú eres, no lo que tú sabes, no lo que tú puedes. Es la gracia de Dios en tu vida, y sin la gracia no puedes nada. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Rápidamente venga conmigo y veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal?
Entonces él dijo: oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Dios se había propuesto hacer caer a Acab en Ramot de Galaad, que perdiera la batalla, hacerlo caer. ¿Por qué? Porque se había ensoberbecido, se había levantado su corazón y había perdido la integridad para con Dios. Ya no era íntegro para con el Señor. ¿Qué es lo que pasó qué es lo que pasa cuando una persona no es íntegra? ¿Qué es la integridad? La integridad es la sinceridad, es ser sinceros delante de Dios. Acab perdió la sinceridad delante de Dios. Solamente quería escuchar lo que quería escuchar, lo que le iba bien, lo que le parecía bien, y lo que le parecía mal, eso lo refutaba. Si alguien le decía estás mal, eso lo refutaba y no lo quería escuchar. Si alguien lo halagaba y le decía estás bien, decía este sí es profeta de Dios. Si alguien le decía ten cuidado porque vas mal, ese no es profeta de Dios, agárrenlo, aprisionenlo. Es lo que hicieron con este profeta de Dios. Y todos los que le profetizaron mal, los halagaba y los alababa y decía estos sí son profetas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice este profeta: yo miraba al Señor de los ejércitos sentado en su trono, y el ejército de los cielos, los ángeles, a su lado derecho y a su lado izquierdo. Y él preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién irá a hacerlo caer? Y uno decía de una manera y otro de otra, pero como que nadie se atrevía a decir yo iré, porque son ángeles, son arcángeles, son querubines, son seres divinos de Dios. Entonces no iban, no querían hacerlo. Y de repente, como que por nadie salir, por nadie decir yo lo hago, de repente sale un espíritu malo, un demonio se presenta delante del Señor y le dice: yo lo haré, yo voy. ¿Y cómo lo harás tú? Yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Ve, lo harás y lo lograrás, porque yo lo permitiré. Y fue aquel espíritu. Aquí es donde miramos más directamente la prueba de cómo Dios mismo muchas veces no se atreve directamente a ir y hacer ciertas cosas, sino que tiene sus instrumentos, tiene esos espíritus inmundos que los utiliza con ciertos propósitos. En este caso, Acab perdió la integridad, perdió la sinceridad. Tengamos cuidado, mis hermanos, de ya perder la integridad y ya no oír lo que Dios nos habla como nos lo habla, sino que muchas veces podemos endurecer nuestro corazón y nuestro oído a la exhortación de la palabra de Dios, a lo que la palabra nos habla diciéndonos que estamos mal aquí y aquí y aquí. Y hay veces que nomás queremos vivir la vida a nuestra manera, vivir el cristianismo a nuestra manera, ir a la iglesia y estar a nuestra manera ahí, pero ya no tomar en cuenta a Dios. Dios nos habla y lo ignoramos. Que al cabo que tiene, no es cierto, exageran esto y lo otro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que uno puede terminar con un espíritu de mentira. Uno puede terminar estar haciendo algo mal y pensar que está bien. ¿Cuántas personas están viviendo y viven? Y le hablo de personas no solamente inconversas, sino que conocen al Señor, que viven en adulterio, en fornicación, que viven en pecado, y estando en esa condición llegan a creer que aquello es de parte de Dios. Llegan a decir: es que nos amamos, es que mi esposa era así y así y así, mi esposo era así y así y así. Y llegan a creer, a terminar tan engañados que de corazón creen que eso es de Dios, que de corazón pueden abandonar a la esposa y al esposo y irse por allá con otra mujer y con otro hombre diciendo: esto Dios me lo mostró, esto era de Dios.
Ese es un engaño grande del diablo que se está moviendo en este tiempo, en el cristianismo en general. Y tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos habla a lo que es su voluntad y nosotros nos endurecemos y no le escuchamos, corremos el riesgo en que Dios nos permita hacer lo que nosotros queremos hacer, estando engañados pensando que está bien. Somos engañados por el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, por no ser íntegros con el Señor, por no ser sinceros con el Señor. El Señor, una de las cosas que más valora y busca en el ser del hombre es la sinceridad, es la integridad, es que le diga: Señor, sí, soy falto, sí sé esto, pero soy sincero, aquí estoy para que me ayudes, aquí estoy reconociéndolo, aquí estoy para que me cambies, aquí estoy porque quiero ser diferente. No quiero justificar mis errores, no quiero justificar mi estilo de vida, no quiero justificar mis malas acciones. De nada me sirven mis pretextos, de nada me sirve justificar mi estilo de vida. Qué terrible es tanta gente que justifica su estilo de vida, la manera como vive y lo que hace, por esto y esto y esto y esto, y sienten que está bien lo que están haciendo, cuando está bien mal delante de Dios, porque la palabra de Dios lo reprueba. Y lo que Dios reprueba, aunque el mundo entero lo justifique, seguirá estando mal, seguirá siendo mal, y seguiremos predicando que está mal, porque la palabra de Dios prevalecerá por encima de todo pensamiento humano, de todo sentimiento humano y de todo lo que el hombre quiera fabricar excusa o pretexto. La palabra de Dios prevalece por encima de todo. Dele un aplauso al Señor. Estamos comprendiendo, hermanos. Miramos esta tercera influencia, un espíritu de engaño, engañando a la mentira, haciendo creer que está bien lo que hacemos aunque esté mal, porque no queremos creer a la verdad. Romanos capítulo 1 verso 18 en adelante habla de que Dios entregó al mundo de entonces a la reprobación, porque profesando ser sabios se hicieron necios, y dice que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres. Habla y dice la palabra que no dieron la gloria a Dios, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, dice la palabra, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres y cambiaron tantas cosas, se tiraron a la locura. Eso pasó porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Tenemos que tener cuidado. Conocer a Dios es algo serio, es algo delicado y es un compromiso. Conocer a Dios nos demanda glorificarle como a Dios, respetarle como a Dios, servirle como a Dios, honrarle como a Dios. Si conoces a Dios, si conocemos a Dios, sirvámosle como el Dios que Él es, el Todopoderoso, un Dios santo, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta mañana. Dele un aplauso al Rey. Venga conmigo rápidamente. Romanos capítulo 9 del verso 15 al verso 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es lo mismo que miramos en Crónicas. A quien Él quiere endurecer, endurece. De quien Él quiere compadecerse, se compadece. Pero ¿por qué el Señor hace tales cosas? Porque uno se hace renuente a la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios. Llegó el Señor con Faraón a través de Moisés diciéndole: deja ir a mi pueblo. No quería. ¿Quién es ese Dios? Y comenzó a hacer todo aquello, y Dios mismo trató con él, lo endureció.
para poder mostrar su poder a través de él. En otras palabras, cuando uno está mirando que el Señor le está hablando a uno, es importante oír con atención la palabra. Es importante prestar atención a la palabra. Podrás ignorar lo que el mundo entero te diga, pero nunca ignores lo que la palabra te enseña. El consejo de la palabra es el consejo más valioso que puede haber. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón se resistió a la palabra, se resistió al mandato de Dios. Y como se resistió, Dios dijo: está bien, yo mismo te voy a endurecer más, para que veas que de mi mano nadie se puede resistir. Para que sepas que cuando yo determino hacer algo, lo hago, me des permiso o no me des. Dios no necesita pedirle permiso al hombre para hacer lo que él va a hacer. Él es soberano. Eso quiere decir que por encima de tus berrinches y de mis berrinches, él va a hacer lo que quiere hacer. Porque hay veces que nos ponemos con cara de berrinche, que queremos conmover a Dios y cambiarlo de opinión. Hay cristianos que aprenden a querer conmover a Dios con berrinches y no se acomodan a la voluntad de Dios. Mis hermanos, no hagamos un berrinche, no nos aferremos a lo nuestro si sabemos que no es la voluntad de Dios. Mejor alineémonos a la voluntad de Dios y honrémosle a Él, y Él se va a glorificar. No va a endurecer tu corazón, lo va a quebrantar y va a tener misericordia de ti si tú te doblegas. Pero si nos ponemos con berrinches a hacer nuestras cosas, entonces ahí se comienza a endurecer el corazón y corremos el riesgo del engaño y de la perdición, donde podemos errar grandemente de la voluntad del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al verso 12. Venga conmigo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje es algo importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí dice primeramente una cosa: Satanás aparecerá en esta tierra con gran poder y prodigios mentirosos para engañar a los que se pierden. Pero alguien podría decir: hermano, cuando sea ese tiempo de la gran tribulación, de la ira de Dios, cuando Cristo ya haya levantado a su iglesia y se hayan quedado acá los gentiles, si yo me quedo, hermano, yo no me voy a dejar marcar por la bestia, yo no me voy a dejar marcar por el anticristo, yo mejor me dejo matar, hermano. No, mi hermano, no va a suceder eso. Usted se va a dejar marcar y usted va a adorar a la bestia voluntariamente. Nadie escapará. ¿Por qué? Primeramente porque los poderes y el engaño de Satanás va a ser magnífico, va a ser en su extremo en ese tiempo para engañar al mundo entero. Pero alguien pudiera decir: hermano, aunque sean grandes los milagros, yo no creeré porque sabré que es el engañador. ¿Sabes qué? Aunque tú no quisieras creer, Dios se encargará de que creas, porque dice que Dios enviará un poder engañoso. No es solamente el poder de Satanás el que engañará. Lo más fuerte para resistir será el poder de Dios, y eso nadie lo puede resistir. Dios se encargará de que todo hombre crea a la mentira, de que todo hombre vaya tras aquella bestia, aquel anticristo, y le adoren y le sirvan. Dios se encargará de que crean a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, a fin de que sean condenados por cuanto rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso no estemos esperando una segunda oportunidad, porque cuando venga ese tiempo que muchos esperan una segunda oportunidad, Dios, en vez de enviar una segunda oportunidad, dice claramente aquí que Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia y rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo escaparemos del engaño? Si Dios mismo enviará ese espíritu, ese poder engañoso, nadie podrá resistirlo, porque será Dios enviándolo. No será solamente Satanás queriendo engañar o queriendo convencer, será Dios encargándose de que todo el ser humano crea esa mentira. Por tanto,
esa será la máxima operación, cuando Dios permitirá que un espíritu de engaño, de mentira, venga sobre todo ser humano que se quede en esta tierra, después de que el Señor levante a su iglesia. Todos los gentiles, todo el que no es linaje de Israel, será engañado y será condenado, porque creerán en la mentira, creerán en el engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy se nos predica la verdad, hoy se nos predica el amor de la verdad. Alguien podrá decir: hermano, pero eso es para el tiempo que viene, para el tiempo del anticristo. No, mis hermanos, eso también se cumple en este momento. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Sabe cómo se cumple? Se cumple mediante la apostasía. La apostasía vendría antes de lo que viene siendo la tribulación o la ira de Dios. Vendría antes de la venida del Señor. La apostasía está desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo, solo que ahora está más fuerte. La apostasía es negar la fe que un día abrazamos, es darle la espalda a lo que un día recibimos, es hablar en contra de lo que nosotros disfrutamos un día. Esa es apostasía, es irnos en contra de Dios, hablando completamente en contra y opuestos a Dios. Esa es apostasía, y eso se manifiesta en nuestro tiempo. Y una persona que cae en la apostasía ha caído en engaño del diablo, en lazo del diablo, como dice el apóstol Pablo, y ha quedado turbado por el enemigo y va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así es de que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos íntegros, mis hermanos. Que si va a venir un espíritu del enemigo a probarnos, que sea para bien y no para mal. Que sea porque estamos bien y no porque estamos mal. Que sea porque estamos consagrándonos para el Señor y no porque estamos desviándonos de la voluntad del Señor. Amén, mis hermanos. Dele un aplauso al Rey.